En el anterior capítulo nos encontramos con una colega. ¡Vamos! Abrazo de cascos. Muy buena familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Andacollo. Me acabo de encontrar con mi amiga, que bueno, todavía no saben quién es. Pero primero, antes de decirle quién es, vamos a cargar combustible, porque sin combustible no vamos a ir a ningún lado. Acá encima la estación de servicio o el módulo de abastecimiento que se llama, pues es como un container, cierra a las 8 y son las 7:30 de la tarde. Así que bueno, siempre el límite nosotros, siempre el límite, como no podía ser de otra manera. Acá llegamos al módulo de abastecimiento, familia, lo logramos ubicar. Qué lindo esta hora, ¿no? Cuando va bajando el sol y ya no hace tanto calor. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Super tenés tanque lleno? ¿QR tenés? No, efectivo débito nada más. Efectivo. 12 acá, 13. Bueno, tanques llenos, seguimos y nos vamos para Manzano Amargo. Tenemos más o menos unos 70 kilómetros hasta Manzano Amargo, pero igual primero vamos a ir pasando por distintos lugares. Miren qué lindo el color del atardecer ahí. La vegetación, la silueta de las montañas ahí, qué hermoso. Y acá miren los bosquecitos ahí con los distintos colores de las montañas. No, esta luz del atardecer acá en esta zona es impagable, hermoso. Todo el río Neuquén ahí. Y ahora vamos a ir todo por la ruta 43. Vamos a seguir por la ruta 43 y después nos vamos a desviar por la 54. Pero son las dos rutas que recorren toda esta parte del norte neuquino y por las que vamos a ir andando en todos estos días. Cruzamos el puente una vez más, el puente del río Neuquén. Miren qué lindo cómo viene todo por acá, el río. Hermoso. Y ahora sí, nos vamos para el lado de las ovejas. Y voy a tener que ir bastante atento en esta parte del camino porque el chico que trabaja ahí en la heladería donde estábamos me comentó de un lugar que es donde vivían antes los indígenas, me dijo. Yo supongo que los pueblos originarios. Y hay que estar acá atento porque a la derecha vamos a ver como una camioneta roja, me dijo, antigua. Y ahí es donde tenemos que meternos a la derecha. Vamos a ver si lo encontramos, esperemos que sí. Ahí veo la camioneta roja que me dijo. Ahí la veo. Tiene que ser acá, la camioneta roja. A ver. Sí. Ahí está la camioneta roja. ¿La señal es la camioneta rota? Pasemos a ver qué onda, a quién le podemos preguntar. Pero bueno, vamos a ver si alguien nos recibe, si hay alguien en casa. A ver. A preguntar. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Te quería hacer una consulta. Venimos ahí de Andacollo. Estoy hablando con un chico que se llama Gastón, que trabaja en una heladería. Me dijo que donde hay una camioneta roja puede ser que hay como vestigios de pueblos aborígenes o originarios. Escalera de piedra, pero te cuento algo. En este momento está como bastante complicado subir al lugar porque se está deteriorando, entonces no me están permitiendo. Mira. Como mucha responsabilidad, viste, que suban porque no está bien. Claro. Mira, si ustedes van por acá, pueden sacarle fotos ahí sin subirse, no hay problema. No nos subimos, de lejitos. ¿Aquí atrás de ese arbolito? Claro. Ahí está la limpieza. Se ve, sí. Buenísimo. Foto por lo menos. Mil gracias, ¿Tu nombre es? Leticia. Un gusto, Leticia. Acá ya empezamos a caminar porque nos dijeron que podemos ir a verlas, pero no podemos caminar sobre ellas. Y miren, acá vamos caminando y hay gallinitas. La gente vive de esto acá, los huevos caseros, del campo, de los animales. Tenemos el atardecer ahí atrás. Y bueno, también la escalera. Vamos a ver si llegamos a verla. Y como no quiere la cosa, familia, llegamos a la escalera. Es la que tenemos acá atrás, no sé si la ven. Está perfectamente ahí. Es una escalinata natural que en realidad tiene un poco de mano del hombre. Parece así natural, pero no lo es. Lo hicieron los pueblos originarios, las primeras personas que habitaron estas tierras hace cientos y cientos de años. Acá la tenemos. No podemos caminarla porque está muy deteriorada y queremos que siga estando intacta, casi como si fuera un vestigio del camino inca, pero en la Patagonia.
Bueno, y acá al lado de los vestigios de los pueblos originarios me encuentro con un ser un poco más actual. Aunque medio indígena también. Aunque a veces se pone medio indígena. ¿Qué es? Oli, Domi. Dominic Adventures. Y bueno, como el nombre lo dice, me parece que esta combinación va a terminar un tanto... Uy. Acá va a haber aventura de la linda. Y les adelanto que hoy van a tener bastante. Y para la gente que no te conoce, Domi, breve resumen de quién es Domi. Alguien que le gusta andar mucho en moto, vivir aventuras, viajar, donde sea, en todas partes. Camping, mucho camping, Domi feliz. Y los que todos quieren saber, ¿se viene o no se viene el canal de YouTube? ¡Ay! Se supone que estoy en eso. Se supone que pronto. Estoy filmando todo formato YouTube. Y bueno, si todo sale bien, estará. Y si no, pueden seguir en Instagram. Y ahí está todo. Ahí va, estén al pendiente que pronto vendrá. Paciencia. Ahora sí, seguimos ruta. Bueno, familia, con lo que acabo de encontrar ya me doy por satisfecho, Era bastante complejo llegar al lugar que llegamos, porque si no fuera por las indicaciones de Gastón de la heladería, hermano mío, acá te envío un saludo. Gracias por las recomendaciones. No hubiéramos llegado ni ahí. Y ahora vamos para el lado de Bellavista, que es un paraje donde un amigo mío que está en Manzano Amargo, donde nos vamos a estar quedando hoy en una hostería que él trabaja. Él tiene la familia ahí, el campo de su familia es ahí, en Bellavista. Y ahí hay una formación natural muy especial y se da un fenómeno muy loco que bueno, espero llegar con luz de día para poder mostrárselos bien. Bueno, familia, me apuré porque ya se está yendo el sol y no sé si van a poder ver las piedras meonas, pues yo supongo que echan agua, no sé. Está un poco más acá adelante. La gente saluda, la gente es muy buena, la gente acá en toda esta zona es muy buena gente. Allá está la pasarela, ahí se ve, pasarela Bellavista, acá, y las piedras meonas están literalmente al lado. Ahí las veo, están echando agua, sí. Miren esta arboleda, qué linda que está. A ver, sí, no, la pasarela es de pie, olvídate que nosotros acá vayamos a pasar con las motos. Prohibido ingresar a la pasarela con animales, claro, no olvídate. Las motos no. Pero si dejamos la moto acá, capaz que nos podemos acercar a las piedras meonas. El río Nahueve avanza sin apuro, alimentado por deshielos andinos y nieves de invierno, marcando el pulso del valle y modelando su cauce con cada crecida. El agua cae desde la roca como si la montaña respirara. Durante miles de años, el agua cargada de minerales se filtró por la piedra blanda, disolviéndola grano a grano, hasta abrir estos chorros constantes que parecen eternos. Nada se fuerza, la roca volcánica cede, el agua no se rinde, y en ese equilibrio simple entre erosión y tiempo, el paisaje permanece. Acariciamos un perrito y seguimos viaje. Me lo llevo. Miren lo que es eso, familia. El Domullo, lo tenemos ahí enfrente, todo iluminado por la luz del atardecer. Hermoso está, hermoso. Bienvenidos a Las Ovejas, familia. Un pueblito más del norte neuquino. Hermoso pueblo, acá tienen para acampar. Hay muy lindos campings acá. Yo recuerdo que creo que una vez acampé acá. Ahora no recuerdo, pero me parece que sí. Y acá tienen las ovejitas con el arriero ahí a caballo, arriándolas. El perro, este es un poco el espíritu de este pueblo. Pueblo de crianceros, pueblos de veranadas, de invernadas. Y también el espíritu de muchos de los pueblos que hay acá en el norte neuquino, ¿no? Salimos de las ovejas y salimos de la falta también. Y entramos nuevamente en el ripio. Y miren las cumbres allá arriba cómo se ven. Rojitas, iluminadas por la última luz del sol. Ya estamos casi, 32 kilómetros. Supuestamente a las 9:40 estamos llegando. Con la última claridad del día. Está empinadita la subida, mucha roca flojita, serruchito. Venimos con Domi acá, palo para no llenarnos de tierra. Miren lo que es eso. Está hermoso. El Domullo ahí, imponente. Acá en el mirador, la puntilla, hay como un ovni, nos dijo Gastón. No sé dónde estará. Sí, está allá. Allá está el alienígena. Estamos en un lugar muy especial
que es el turismo ufológico. Este es el mirador de la Puntilla. Acá está el alienígena llevándose al chivo. Y esto está acá porque el intendente de un municipio cercano a esta zona vio ovnis en este mirador, en toda esta zona. Entonces desde ahí quedó y pusieron el alienígena acá llevándose al chivito, que bueno, es un ícono acá, ¿no? Pero la verdadera historia la conoceremos en unos minutos. Era muy obvio que se nos iba a hacer de noche, familia. Nos quedan 23 kilómetros, llegamos casi a las 10. Encima acá el ripio está bastante sueltito, mucha piedra suelta y está resbalosito. Y me parece que acá está nuestro hogar de esta noche, ¿eh? A ver, me parece que sí. Hogar, dulce hogar. Llegamos. Amigo mío, llegamos. El fuego nos trajo. ¿Qué te da miedo? Amanecemos a orillas del río Neuquén, en la localidad de Manzano Amargo, con un entorno de valles altos, planicies de altura y cordones montañosos de origen volcánico. Detrás de estos paredones se oculta la aventura de hoy, en plena cordillera al límite con Chile, donde si algo falla, puede dejarnos al límite, pero no limítrofe. Elegimos creer que como el cauce del río Neuquén, seguiremos nuestro curso y por más rocas que haya en el camino, llegaremos a destino. Pero el creador hoy tiene otra historia que contarnos. Buen día familia, bienvenidos a un nuevo día de ruta acá en Manzano Amargo. La verdad que pasamos la noche genial, descansamos hermoso en la hostería acá de Manzano Amargo, al lado del río Neuquén. Y ahora toca día de jabaliciada, de esas que a nosotros nos gustan, por caminos que no pasa nadie, o la gente que vive ahí, o los más aventureros. Y vamos a ir a la laguna Navarrete. Ahora estamos entrando en el centro de Manzano Amargo, un pueblo que comienza a finales del siglo XIX, pero que se funda en 1988, y un pueblo que su nombre viene de un manzano centenario que está acá en el casco urbano, que daba manzanas amargas. Por eso de ahí viene el nombre de Manzano Amargo. Y estamos más o menos a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, y vamos a estar subiendo bastante, porque la laguna literalmente que está entre Argentina y Chile casi, está ahí al borde de la línea limítrofe. Para llegar a la laguna vamos a pasar por muchos lugarcitos. Tenemos un día intenso de ruta, donde apenas hay camino, donde apenas hay huella, ¿no? Acá tenemos el cartelito, Manzano Amargo, y es un día bastante caluroso el de hoy. Está bastante intenso el sol. Yo ya me abrí la campera, pero desde ya les digo que se siente bastante. Capaz que me la tenga que sacar en algún momento, porque ya saben lo que me pasa cuando me la dejo en un camino exigente con sol. Empiezo a transpirar un montón y me deshidrato, y eso no es buena combinación. Por suerte, más o menos acá en el mapa encontré un caminito, una huellita que nos va a ir guiando. Esperemos que nos guíe bien. Acá en el inicio, por ahí, no está muy bien marcado y hay que ir atentos. Miren cómo se ve el pueblo de Manzano Amargo desde acá arriba. Hermoso. Hoy me toca ir a mí adelante, porque bueno, tengo ahí el mapa, así que Domi va más relajada hoy, o no sé, depende de cuánta confianza me tenga. Pero miren esto. Hermoso, el visor completamente limpio gracias a ella. Anda con sus productitos de limpieza. Eso sí, re liviana, no te lleva nada, pero que el visor esté limpio siempre. Así que bueno, entre nosotros nos vamos combinando. Yo digo que entre los dos uno hacemos, ¿viste? O medio. Sigamos, familia, sigamos, que ya estamos cerca del primer desvío. Cascada La Fragua, 200 metros. Ahí es donde vamos a ir primero. Vamos a pasar por una cascada que es muy famosa acá, ¿eh? Así que nosotros nos vamos para acá primero, para la cascada La Fragua. Y este camino nos va a ir llevando a donde nos interesa a nosotros también. Miren qué cantidad de plantación de pinos, ¿no? ¿Y hasta dónde llegan? Hasta allá arriba. Esos paredones ahí arriba de roca, a mí, no sé ustedes, pero me encantan. Tan volcánico todo acá. Y la cascada debe estar allá enfrente. Y yo creo que después tenemos que ir por ahí nosotros. Primero vamos a ir a la cascada, ¿no? Chusmiemos, ya que estamos acá, tan cerquita. Cerca de la cascada La Fragua se encuentra una zona llamada El Tapadero, un sector de cañadones cuyo nombre significa que algo se tapa,
o se esconden. Este es el lugar real donde Fermín Albornoz, más conocido como Fincho, relató haber tenido un encuentro cercano con 2 seres extraterrestres en febrero de 1981, donde se intentaron comunicar con él e incluso le hicieron una propuesta a la cual él con temor se negó, convirtiéndose en una leyenda local. Tiempo más tarde se crea el Mirador en Las Ovejas, lugar donde no se dio el hecho. Empezó la subida, interesante. Estamos por el bosque, yendo hacia el bosque Yago Yago, que es un bosque que se llama como el hotel allá en Bariloche. ¿Será un bosque rico rico o dulce dulce? Es el significado de Yago Yago. Tenemos que seguir el camino. Acá en el mapa a mí no me marca nada, como ningún camino, pero vamos a ver si encontramos un cartel a la laguna también. Estaba picante esa curvita, miren las vistas, Ahí está el Domullo. Sí que subimos, ¡Wow! Miren la cascada ahí. ¡Qué linda! Estamos arriba de la cascada, familia. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Miren lo que es esa caída de agua. Cascada La Fragua. ¡Qué locura! Estábamos ahí abajo, recién ahora estamos acá arriba. No había visto este camino desde ahí. Acá está el sendero a la cascada escondida. Debe haber una cascadita por ahí, más chiquita. Acá enfrente vamos a tener el bosque Yago Yago, pero nosotros tenemos que como doblar hacia la izquierda, por lo que vi. Justo ahí donde está el grupo ese de caballos. Miren, nos están como esperando. Y ahora tenemos que seguir. El bosque del Yago Yago está por allá, pero nosotros tenemos que doblar como para este otro lado. Y vamos a ver un camino que como que se mete a la derecha. Supuestamente ahí hay un cartel que dice Laguna Navarrete, para la derecha 35 kilómetros dice. Miren qué lindas las florcitas amarillas estas. Te digo que acá el camino está impecable, serruchito que se pasa bastante bien. Y me parece que acá está la divisoria de caminos. Acá. Ahí dice, ¿ven? Laguna Navarrete 35 kilómetros. Comisión de Fomento Manzano Amargo. Que empiece la subida, ¿no? ¡Qué linda! Curvita. ¡Qué caminito, Hermoso está. Uy, un vadito. ¡Qué lindas curvas, por favor! Miren esta. La roca, cuidado. ¡Esa! Está pedregoso el camino, Allá está el bosque al que vamos. Ahora sí, familia, entrando al bosque estamos. Y acá estamos muy cerca de ya agarrar el track que me figura acá en la tablet, en Osman. Y ahí ya, si seguimos eso, no nos podemos perder, se supone. Ven, familia, estos somos nosotros. Y esa línea que está ahí ya es el track. Así que ahora sí, que empiece lo bueno. Acá van 4x4 solamente, camionetas así preparadas para estos caminos. Y después nadie más, Algún aventurero así loco como nosotros que indaga, busca caminos complicados, desolados. Pero la misma gente del pueblo me ha dicho que si nos pasa algo acá, estamos bastante tiraditos. Así que bueno, vamos a ver de no regalar nada. Y vamos a terminar regalando todo. El que avisa no traiciona. Hoy elegir mal la huella puede hacer que todo se descontrole. Uy, se fue Gasti. ¿Estás bien? Gracias a que Domi venía grabando, está mi caída. Uy, perdón. Acá no saben lo que es. No, sí, O sea, caminé y ya mirá lo que te hice. Es terrible y yo me comí un salto ahí tremendo. Ah, ese, sí. Mira tu huella. Más que llevo la presión re fuerte, olvidate, me fui a la mierda. Estaba más profundo de tu lado, amigo, Mira tu huella y mira la mía. Elegí la mala huella hoy. Pero hay que seguir, así que la primera levantada del día. Más fácil ahora sin todo el equipaje. Sí, ¿no? No, acá no sé si baja, Sí.
Andes quedó un poco empolvada, ¿no? Sí. Si queremos un poco de tierra. No, la nube, boludo. Vi como para un lado, para el otro y nube así. Ahora toca sacarle un poco de aire porque ya comprobamos que están infladas como para cuando voy con todo el equipaje puesto y ahora no estoy con todo el equipaje puesto. Para que no me rebote más así, tan fuerte, vamos a quitarle. Vamos a ver si con este palito sale. Ahí va. Vamos a ver cuánta presión tiene. Vale, bajé mucho. A ver. Dice 12 ahí. 40. No. ¿Cuánto le podemos poner a la delantera? 24. Ahora sí, menos caídas. Parece como si Andes supiera lo que viene y no quiere arrancar. Pero así todo, seguimos intentando. Acabamos de salir del bosque y ya estoy bien, la moto no le pasa nada, a mí tampoco. Acá corre más viento, se nota. Ahora ya que le aflojé ahí la presión a los neumáticos, voy mucho mejor. Miren qué lindo que se ve ahí el Domullo. Se ven todos los glaciares ahí arriba. Todo eso blanco que tiene son glaciares. Yo siempre voy con la presión muy fuerte para evitar cualquier pinchazo o lo que sea, porque voy solo. Ahora digo, con Domi me puedo dar el lujo de aflojarle un poco. Casi me voy de vuelta, ¿qué pasa? Quedé tontorrón, me parece, de la caída esa. Uno queda medio tocado después de una caída y el hecho de llevar la mochila atrás también igual hace que a veces uno no se pueda posicionar de la mejor manera. Tengo muchas ganas de cambiar la configuración del equipaje y ir libre, no tener nada que me pese en la espalda, porque literal la mochila esta pesa, no sé, 15 kilos más o menos, 10, es un montón. Está bien, va apoyada, pero cuando yo quiero posicionarme, maniobrar, son 15, 10 kilos que tengo acá en los hombros que no me dejan moverme bien. Acá está la huella, ¿ven? Esta huella es donde se va para la derecha, pero nosotros tenemos que seguir para la izquierda, por el camino más principal. Pero igual el mapa me toma esa huella, que apenas se ve, como una opción. Zarpado. Ahora ya lo que sigue después es la bajada del Centinela, que es como una seta así bastante empinada por lo que se ve en el mapa, y los cruces de los ríos. Ahora estamos en la zona más complicada con el tema del viento, me parece, porque empezó a soplar y no se ve nada que nos proteja alrededor. Nada. Miren lo que es este campo de roca, familia, acá. Pura roca. Y grandes, ¿eh? Acá tenemos un camino que va hacia un puestero allá, dice Cumpita. Está el arroyo Roblecillos, pero lo vamos a visitar a la vuelta, porque ya son casi las 3 de la tarde y queremos asegurar que lleguemos a la laguna. Todavía nos queda un trecho. Aseguramos la laguna, que llegamos con buen horario, y a la vuelta lo pasamos a ver acá al puestero, a ver si está, porque por ahí no está. Primer charquito del día. Subidita. Esa. Un poco de arenita. Acá la huella se pierde. Y el puestito de granada ahí, ¿eh? Acá estamos llegando como un mini bosque, parece. Hay como unas plantitas así medio achaparradas, pero un poco más altas que el resto. Y ya estamos muy cerca de la bajada de la cuesta Centinela. Supongo que se llama así porque debe tener una vista. Estos caminos así, tan abruptos con tanta montaña, me hacen acordar mucho al norte argentino. Lo bueno que el camino está bastante bien dentro de todo. Tenemos todos los chivitos ahí enfrente. Allá hay como otro puesto más. Miren, todos los chivitos acá al lado. Vamos a ir tranquilos, así no le espantamos los chivos. Vamos arreando chivos, arreando chivos. Eso. Arreando chivitos. Son varios, miren, están todos desparramados, pero unos cuantos. Qué lindos que son. Y aprovechan el día para callejear y a la noche al corral, que si no el puma hace de la suya. Esa, no se dio cuenta que veníamos este. Eso, corre.
Vamos los chivos, che. Eso. ¿Y acá para dónde? Claro, acá se desvían los caminos. Tenemos para la izquierda o tenemos la bajada. Si vamos para allá, vamos para la bajada. Y si vamos para allá, vamos para el puesto. Miren, acá hay unas camionetas. Un auto, como que lo usan de estacionamiento, ¿no? Sí, parece que lo usan de estacionamiento. Y nosotros que tenemos que bajar por acá por el río al Pichi Neuquén. A bajar nomás. A ver qué tal está la bajadita. Todo ese río que ven que está allá abajo es el Pichi Neuquén. Y el camino de nosotros va ahí abajo. Todo ese camino que se ve que lo va bordeando es por donde vamos a ir. Y allá enfrente cruza el camino al río. Y también lo vamos a tener que cruzar para ir por el otro lado para encarar a la laguna. Vamos a ver qué tan crecido está el Pichi Neuquén para cruzarlo. Antes de eso tenemos que lograr bajar por acá. Encima me está entrando una de tierra. Qué picante. Intensa la cuesta, ¿eh? Está bien roto acá. Bien roto y precipicio. Esto me hace acordar mucho a cuando íbamos para Nazareno. Esa bajada al río de allá. Me hace acordar pero muchísimo eso. Tiene una onda similar la vista. Curvita interesante. Que baja. Vamos. Ahí va. Un precipicio menos. Wow, miren cómo se ve el valle. Terrible. Muy hermoso. Pensar que esto es Neuquén, ¿eh? ¿Alguna vez se hubieran imaginado lugares así en esta provincia? Siguen las curvas, familia. Creo que ya quedan pocas, pero muy cerradas. Arena. Oh. Mira qué fea que está esto. Encima yo ya quedé retocado de la caída y de la espalda. Me duele bastante en estos días por la mochila. Por eso les digo que cuanto antes tengo que dejar de llevar esta mochila en la espalda porque no me deja posicionarme bien en la moto. Me tira para atrás y no da viajar así. Hay que viajar más cómodo. Ya lo hice un tiempo, ya lo probé. Me di cuenta de que sí, puedo llevar la mochila en la espalda, pero que no es la mejor opción. Oh. Definitivamente no. Otra curvita con arena, de esas que no nos gustan. Y yo voy a hacer la despacito. Está jodida esa curva. Sí, porque si no, hoy no es mi día. No te digo. Ay, qué bronca cuando me siento tan así y inseguro. Pero bueno, eso es, supongo que por el dolor en la espalda, más que tengo el manubrio recontra doblado, más la caída, o sea, no me estaría sintiendo muy bien. El tema va a ser subir esto también, ¿no? Porque está bastante sueltito. Como es todo talco, se mueve un montón. Y la verdad que esté tan sueltito en la subida y en las curvas, no sé si es la mejor combinación. Tendría que haber ido por arriba. ¿Ves el talco este? Miren lo que es este talco. Miren lo que es este talco. O sea, antes pasamos por uno mucho peor, pero en un camino normal. Acá, en un camino de cornisa. Uy. Y mezclado con estas piedras. Uf. Es que se me mueve para todos lados. Uy. Miren esto, no. Era obvio. Se voy frenando como un huevón acá. Dios. Miren, se está reiniciando la... Sí, en las caídas se reinicia. Algo aprendimos, ¿no? No está ni en cambio. Qué mal,
Qué mal. Oh, Dios. No. Encima me quedó la pata del otro lado, no puedo accionar el cambio. Qué mal. No, estoy cansadísimo. Ay, Dios. Qué bien, ¿Se habrá caído Domi? Porque tampoco la veo venir. Estoy todo el tiempo... Para un segundo. Oh. Sí. Yo sabía. Se estaba comportando muy rara. Yo sabía. No te la puedo creer. Tiene el compresor él. Oh. No, chau. Se re fue. Voy a tener que bajar así. Uf. Tiene el compresor él. No puedo hacer literalmente nada. Voy a tener que bajar a 2 por hora. Ya me parecía tan raro cómo venía pegando tanto. Oh, qué garrón. Puede ser que se haya caído. No, dejé el infla y sella. No te lo puedo creer. Lo dejé en el hotel. Porque ahí dejamos los bolsos. Me olvidé de agarrarlo. Lo iba a separar. Tengo que ir muy cuidadosa porque voy a joder toda... O sea, la cubierta la voy a joder y la llanta también. Ay, y estamos los dos en la misma. Sería muy gracioso. Si llega a parar, por ahí me escucha. Aunque ella reía. Muy bien. Ahí está. Se me da. Sí pude. No, se fue a la mierda encima. Sí pude. Te digo que no sé si esperarlo. En tercera. Quedó. Ahí va. No la veo. Uf, qué mal esto. Qué mal esto para la... Me voy a sentar más atrás. ¿Se habrá distraído sacando fotos? Esto es fatal. No sé, la veo que viene muy bien con la moto. Me imagino que se haya caído. Que él tampoco tiene cardo. No podemos estar... Me voy a regresar para confirmarlo. ¿También te caíste? No. ¿Te caíste? Yo me caí ahí. Boludo. No, mira. No, pinché. Me siento muy... ¿Te sentís medio? Me duele mucho la espalda, va. Oh. No voy seguro porque no me puedo posicionar seguro. Yo pinché. Yo me sentía insegura y digo, qué mal, va para todos lados, no sabes lo que está el terreno. Pinché. ¿Cómo que pinchaste? Sí. No, amigo. No podemos seguir. Hay que volver. Manzano Amargo tiene algo que nos atrapa, y no solo por su buena gente, sino esta vez por un pinchazo en el neumático de Dom. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo vamos a salir de ahí? Pero eso en el próximo capítulo. Nos vemos en las buenas rutas.